En este vídeo estudiamos el circuito RC. Este circuito es una combinación en serie de un resistor y un capacitor, como se muestra en la figura de la derecha. Esto es un circuito DC de corriente directa porque la corriente no cambia su dirección, pero no está en estado estacionario porque el valor de la corriente cambia en función del tiempo. Identificando los componentes de este circuito, vemos que tiene un resistor, un capacitor y una fuente. Y aquí está lo que conocemos como un interruptor. En este caso es un interruptor abierto. Así que a manera de repaso, ¿verdad? En electrónica los interruptores se dibujan de la siguiente forma. Si tenemos un interruptor de esta forma, eso es un interruptor abierto. Y si lo vemos de esta otra forma, esto entonces es un interruptor cerrado. En el primero no pasa corriente, obviamente porque hay una discontinuidad en el circuito. En el segundo, la corriente puede fluir. Así que podríamos ver el paso de corriente. En este circuito podemos estudiar dos fases. Una es llamada la fase de carga y la otra la fase de descarga. Así que vamos a comenzar estudiando la fase de carga en este vídeo. La fase de descarga la estudiaremos en el vídeo siguiente. Hay varias cosas que debemos asumir como condiciones iniciales de este circuito. La primera es la siguiente: asumir que el capacitor está descargado. Queriendo decir con esto que la carga Q es igual a 0C desde el comienzo. Cuando está en esta etapa donde el interruptor está abierto, la carga aquí vamos a asumir que es 0. En este circuito, otra de las cosas que ocurre inicialmente es que no hay corriente. Así que asumimos esto, y lo segundo, que no hay corriente. Esto debe ser un tanto obvio porque el interruptor está abierto. Así que acá arriba la corriente es igual a 0. Y tercero, el voltaje a través del capacitor es 0. Y esto es lo que hace que la carga sea 0. ¿Verdad? Para que haya un voltaje tiene que haber alguna carga almacenada. En esta segunda figura vamos a considerar qué pasa cuando cerramos el interruptor. Así que esa es la parte que vamos a estar estudiando con más detalle. Así que vamos a asumir que cerramos el interruptor. Vamos a hacer que el tiempo comience a contar cuando cerramos el interruptor. Por lo tanto, ese cierre del interruptor ocurre cuando el tiempo es 0 segundos. Y una vez cerramos ese interruptor de forma básicamente, ¿verdad? Digamos, cerca de ser instantánea de cerrar el interruptor, vamos a tener que la carga empiece a fluir.
Por lo tanto, se establece una corriente. Así que eso lo vemos aquí en la figura. Vemos, ¿verdad?, que hay carga que ya está fluyendo alrededor del circuito y eso es una corriente. A consecuencia de eso, el capacitor comienza a cargarse. Y finalmente, el voltaje a través del capacitor aumenta. Todas estas cosas no es que ocurran una después de la otra, sino que todas ocurren de forma simultánea. Decir que la carga fluye es decir que hay una corriente y a la vez como la carga está fluyendo, el capacitor se comienza a cargar y eso hace que el voltaje aumente. O sea que todas las cuatro ocurren de forma simultánea. Ahora bien, este proceso de carga del capacitor continúa hasta que el capacitor llegue a su máximo, su carga máxima. Así que este proceso continúa hasta que el capacitor alcance su carga máxima. A esa carga máxima le vamos a llamar Q máximo. Esa carga va a depender del voltaje al que está sujeto ese capacitor y eso a su vez está limitado por la fuente. Así que podemos también decir que cuando la carga en el capacitor alcanza su valor máximo, que es Qmax, la corriente es cero. Así que la corriente en el circuito es 0 amperios. O sea que en el momento en que se alcanza esta corriente máxima, en ese momento la corriente cesa. Como mencioné, Q máxima depende del voltaje de la fuente. Que llamamos E. Y podemos escribir usando la definición de capacitancia que Q máximo va a ser igual a la capacitancia del capacitor por el voltaje de la fuente. Y esta es la carga más grande que podría tener ese capacitor. En cuanto al voltaje en el capacitor, podemos decir lo siguiente: que el voltaje a través del capacitor es igual a E, al valor que tiene el de la fuente, cuando el capacitor alcanza su carga máxima. Y así que todas estas cosas vamos a englobarlas cuando estudiemos entonces la función matemática que nos describe la carga eléctrica. Así que vamos a ese punto ahora. Así que
la carga en el capacitor en función del tiempo está dada por la siguiente ecuación. Q en función de T es igual a Q máximo, paréntesis, 1 menos E a la menos T sobre RC. O sea que es un crecimiento exponencial, pero está acotado por encima. Note que aquí tenemos la función exponencial y tenemos este factor RC. Así que la pregunta es, ¿qué significaría ese factor RC ahí? Bueno, si uno busca lo que son las unidades de estas cantidades, se va a dar cuenta de cuál es la unidad de este producto. Por ejemplo, si tenemos que por la ley de Ohm el voltaje es I por R, entonces R va a ser V entre I. Y la capacitancia C es Q entre V. Así que usando estas ecuaciones podemos estudiar lo que es la unidad de RC. La unidad de R es omega, ¿verdad? Que es ohmio. Y la unidad de C, capacitancia, es faradio. Así que un ohmio es un voltio sobre amperio. O sea que el primero sería voltio sobre amperio. Y faradio es culombio sobre voltio. Así que note que los voltios cancelan y me quedaría culombio sobre amperio. Pero amperio es culombio por segundo. Y si resolvemos esta fracción compleja en términos de unidades, ¿verdad? La división en unidades, la división de fracciones es la multiplicación por el recíproco. Esto sería C sobre 1 sobre C sobre S. Así que tendríamos la fracción de arriba, C sobre 1, multiplicado por el recíproco de la del numerador, del denominador, que sería S sobre C. Y note que cancelamos los coulombios y queda segundos. Así que R por C acabamos de encontrar que es un tiempo. Y de hecho, ese producto nos lleva a una definición. Así que vamos a definir lo que es la constante de tiempo. A la cual vamos a llamar tau. La constante de tiempo tau se define como el producto de R y C. Y note que el nombre del circuito RC, viene de este producto. Y del hecho, obviamente, que hay un resistor y un capacitor en el circuito. Ahora bien, ¿qué significa tau? ¿Qué significa la constante de tiempo? Pues le podemos dar una interpretación. Tau es el tiempo que le toma al capacitor cargarse hasta tener 63.2% de su carga máxima.
En otras palabras, lo que esto quiere decir es que si yo voy desde t igual a 0 y espero un tiempo equivalente a tau, eso implica que la carga va a empezar en 0, pero va a llegar a un valor que va a ser 0.632 de lo más grande que puede tener el capacitor en términos de carga. Así que eso es lo que quiere decir. Cuando el tiempo llega a ser tau, la carga va a ser 0.632 de la carga máxima. Bien, así que aquí tenemos una gráfica que básicamente es esta función graficada. En el eje de vertical tenemos carga eléctrica y en el eje horizontal tenemos entonces el tiempo. Note que esta curva empieza a crecer, pero llega lentamente a cierto límite. O sea que asintóticamente se acerca a este valor que tenemos acá arriba. Resulta que ese valor es Q máximo. O sea que la carga eléctrica va aumentando hasta acercarse a el valor máximo que puede tener, que como vimos anteriormente, ese valor es capacitancia por el voltaje de la fuente. Y se va acercando lentamente a ese valor. Por lo tanto, uno podría decir que, anote lo siguiente, que cuando t tiende a un número grande, yo le voy a llamar infinito, a un número suficientemente grande, entonces Q se acerca a Q máximo. Así que en cálculo diríamos que el límite, cuando t tiende a infinito, de la carga Q va a ser igual a Q máximo. Así que este valor se alcanza para tiempos bien grandes. Técnicamente hablando, habría que esperar un tiempo infinito para que se cargue completamente el capacitor. Pero en el caso nuestro, si medimos la carga, la medimos con un instrumento con un número de decimales finito, así que eventualmente vamos a encontrar que se alcanza el valor. Simplemente porque el instrumento no puede medir la carga con un número infinito de lugares decimales, sino que tiene que truncarse en algún momento. Esta otra línea que aparece aquí representa 0.632 de ese valor máximo. Y eso se da cuando t es igual a tau. O sea que esta gráfica esta carga va a ir aumentando y cuando llegue t igual a tau, entonces el valor que tiene es 63.2% del máximo. La ecuación de carga la podemos escribir de la siguiente forma entonces. Podríamos escribirla como Q, función de t, es igual a Q máxima, 1 menos e a la negativo t dividido ahora entre tau, en vez de RC. Es común observarla de esta forma. Mencionamos también que el voltaje es función del tiempo. Así que el voltaje a través del capacitor
es también función del tiempo. Y lo podemos escribir de esta forma. V, función del tiempo, es igual a E por 1 menos E a la menos T sobre tau. Si graficamos esa función, vamos a ver que el voltaje empieza a aumentar y se va acercando asintóticamente al valor de voltaje que es igual a E. Así que también podemos decir que cuando T es igual a 0, el voltaje en el capacitor es 0 voltios, como mencionamos, pero cuando T tiende a infinito, entonces el voltaje se va acercando al voltaje de la fuente. Así que esta es la fase de carga del capacitor del circuito RC. En el próximo vídeo vamos a estudiar la fase de descarga.